tal, mis amados hermanos? Muy buenas noches, Dios me les bendiga este bonito martes 26 de abril, hermanos, del 2022. Acuérdense que estamos en nuestro estudio, hermanos, de cartas generales, y bueno, pues vamos a dar comienzo con nuestro estudio. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Padre, a lo largo del día has sido fiel, Padre bendito, y queremos gozarnos ahora por medio del estudio de tu palabra. Bendice este tema, Padre, que emana de la carta a los Hebreos. Usa mi vida para que sea de bendición, Padre, pero sobre todo queremos darte la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que usted tenga por ahí ya todo listo para que me pueda seguir y que podamos disfrutar, hermanos, de este pasaje. Acuérdense que estamos en un tema general del capítulo 7, prácticamente todo el capítulo 7, del 1 al 28, que se llama Jesús, sumo sacerdote como Melquisedec. Hemos estado viendo a lo largo de todos estos temas, hermanos, diferentes, bueno, a lo largo de este capítulo, por decirlo mejor dicho, ¿verdad? Diferentes temas como Melquisedec, rey y sacerdote. La última vez que tuvimos el estudio, comenzamos un tema, ¿verdad?, que es el sacerdocio superior de Melquisedec. Estuvimos viendo la imperfección del sacerdocio levítico y también un servicio impropio para el descendiente de Judá. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar en el inciso B, el sacerdocio superior de Melquisedec, en los versículos del 15 al 19. Punto número 3, la vida indestructible. El sacerdocio de Jesús encuentra su origen no en el orden levítico, hermanos, sino en el orden de Melquisedec. El escritor de la epístola a los Hebreos a propósito afirma que Jesús fue confirmado como sacerdote no al aprobar su descendencia de Leví, sino al demostrar la indestructibilidad de su vida. Acuérdense que esto es una especie de exégesis del Salmo 110, hermanos, que hemos estado comentando, sobre todo el versículo 4, que es donde se hace la referencia del sacerdocio de Jesús, ¿verdad? O del Mesías en el Antiguo Testamento. Muy bien, versículos del 5 al 17 leemos lo siguiente. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, nosotros los que vivimos en una era diferente y en otra cultura, somos incapaces de imaginarnos el tumulto y la desorientación que debe haber pues reinado, hermanos, cuando los judíos y los cristianos se dieron cuenta que el sacerdocio levítico había terminado definitivamente en el año 70 después de Cristo, porque incluso cuando Cristo, hermanos, vivió y murió, pues los judíos seguían, hermanos, con sus rituales, pero acuérdense que en el 70 ya no estaba el templo, hermanos. Y bueno, después de la ascensión de Jesús, los cristianos continuaron asistiendo, hermanos, a los servicios de oración y a los festivales en el templo de Jerusalén. Ahí usted tiene en pantalla las referencias bíblicas de lo que le estoy diciendo. Sin embargo, hermanos, ya había llegado el fin de una era, puesto que Jesús, por medio de su muerte en la cruz, había cumplido la ley. Jesús se había convertido en el gran sumo sacerdote, pero no según en el orden arónico. Él apareció como sacerdote según el orden de Melquisedec. La comunidad cristiana tenía que darse cuenta del significado del sacrificio de Jesús en su relación para con el orden sacerdotal levítico. Cuando el escritor les dijo a los hebreos que tenía mucho que decirles acerca del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, él mencionó que su enseñanza era difícil de explicar. Y bueno, hermanos, esto lo podemos encontrar en el capítulo 5, versículo 11. Y bueno, había llegado el momento, hermanos, en que los creyentes de ascendencia judía debían entender las implicaciones del sacrificio de Jesús en la cruz. Por medio de su sacrificio hecho una vez y para siempre, Jesús había cumplido las demandas de la ley y terminó así con la necesidad de los sacrificios. El sacerdocio levítico, hermanos, era ahora obsoleto. El hecho de que
Los contemporáneos del escritor, hermanos, estaban condicionados a pensar acerca del sacerdocio solamente en términos del orden levítico, hacía que su énfasis en el sacerdocio de Cristo fuera en efecto difícil de explicar y sin duda difícil de aceptar. El orden sacerdotal arónico terminó a causa de la muerte de Cristo como sacrificio. El sacerdocio de Cristo continúa. Debemos notar, hermanos, que el escritor llama a Jesús sacerdote como Melquisedec. Utiliza el término sacerdote y no sumo sacerdote. El teólogo calvinista holandés estadounidense Gerardus Johannes Vos, en uno de sus comentarios, él dice lo siguiente: allí donde se establece o se da a entender una comparación con Aarón, Cristo es llamado sumo sacerdote. Ahí vienen en pantalla, usted puede ver ahí las referencias bíblicas sobre este comentario. Cuando la comparación se hace entre Cristo y el orden levítico, Él es llamado sacerdote. El sacerdocio de Cristo, hermanos, es diferente por dos razones. Inciso A: Jesús no necesitaba fundamentar su sacerdocio en una genealogía que comprobase su descendencia de Aarón. Él se asemejaba a Melquisedec en el hecho de que no se menciona linaje alguno. Inciso B: un sacerdote del orden levítico servía temporalmente, ya que eventualmente moriría. Por el contrario, Jesús es sacerdote para siempre. Vale decir que como único sacerdote, no hay otros sacerdotes que sirvan como Él. Jesús demanda para sí el poder de una vida indestructible. El sacerdote levítico servía porque una ley externa le daba el privilegio del sacerdocio. Jesús sirve debido a ese poder interno que caracteriza una vida sin fin. La expresión vida indestructible es única en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz, su vida no finalizó. Él conquistó a la muerte y vive para siempre. Y está en este momento sentado a la diestra de Dios en el cielo. Por medio de su singular sacrificio, Él cumplió los deberes del sacerdocio arónico y mediante su vida sin fin asume el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Para que nadie objete el sacerdocio de Cristo, el escritor cita una vez más el Salmo 110, versículo 4, e introduce la cita del Salterio con la palabra porque se ha declarado. El agente sobreentendido es Dios mismo. Dios ha designado a Jesús como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor se repite intencionalmente, puesto que varias veces ya ha citado y hecho referencia al Salmo 104. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con los versículos del 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Este pasaje es muy interesante. Es bastante extensa y se divide en tres partes que demuestran equilibrio y contraste. Veámoslo ahí en pantalla. El mandamiento anterior versus, por decirlo de alguna forma, una mejor esperanza. Inciso B: queda pues abrogado, versus la introducción de, inciso C, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, versus por la cual nos acercamos a Dios. Así es. La primera parte del contraste se ve entre el objetivo anterior y el sustantivo mandamiento. La palabra anterior quiere decir en realidad introductorio, o aquello que procede. La implicación es que el mandamiento introductorio es temporal y será seguido por el que es permanente. El escritor de Hebreos continúa explicando el significado de un mandamiento tentativo que deberá dar paso a algo que sea permanente. El mandamiento era aplicable a los miembros del sacerdocio. La esperanza, anclada en Jesucristo, es para todo creyente. En la segunda parte de esta oración, el adjetivo mejor enfatiza la calidad de la esperanza. Aunque la esperanza estaba presente durante la era del sacerdocio levítico, después del sacrificio de Cristo, dicha esperanza ha tomado una nueva dimensión. El escritor habla de una esperanza mejor en el sentido de que es una esperanza verdadera, viva, nueva y perfecta. Es la esperanza
que el creyente tiene en Jesucristo a través de su evangelio. Y esa buena noticia para el creyente, perdón de los pecados, vida eterna y entrada al cielo, constituye la esperanza mejor que supera al mandamiento anterior. La segunda parte del contraste tiene que ver tanto con el mandamiento como con la esperanza. La primera queda anulada, la otra es introducida, para que el escritor afirmara categóricamente que el mandato divino acerca del sacerdocio levítico quedaba descartado y añadiese que nada perfeccionó la ley, hacía falta valor. Un creyente educado en la ley del Antiguo Testamento consideraba el mandamiento acerca del sacerdocio en particular y la ley en general como cosa sacrosanta. Pero el escritor, hermanos, está en condiciones de escribir estas palabras con plena confianza. Él indica que el mandamiento anterior servía como introducción a algo mejor dicho. De hecho, la mejor esperanza ha arribado y ha llegado la hora de dejar de lado al sustituto. En su providencia, Dios instituyó al sacerdocio levítico. Los sacerdotes ofrecían sacrificios para que el pueblo obtuviese el perdón de sus pecados. Estos sacrificios no podían de por sí mismos limpiar las conciencias de los creyentes y eran inadecuados para expiar el pecado. Los mismos apuntaban a Cristo. Después que Jesús, como Cordero de Dios, efectuara el supremo sacrificio que quita el pecado del mundo, la necesidad de sacrificios de animales por parte de los sacerdotes quedaba eliminada. Hay una frase, hermanos, la introducción de una mejor esperanza. El escritor no dice a quién o a qué somos introducidos, pero el contexto revela que somos llevados ante la presencia de Jesús, nuestro sumo sacerdote. El creyente ya no necesita acercarse a Dios por medio de los servicios de un sacerdote mortal. Puede ir directamente a Jesucristo, ya que por su mediación tiene acceso directo al trono de la gracia. Su esperanza, por lo tanto, está centrada en Jesucristo, su Salvador y su Señor. El tercer elemento, en el contraste, aporta la causa y los medios. El sacerdocio levítico fue descartado a causa de que el mandamiento anterior era débil e inútil. Y es que por medio de una esperanza mejor que tenemos, es por medio de una esperanza mejor que tenemos acceso a Dios. En ningún lado leemos, hermanos, que el sacerdocio levítico y el mandamiento que lo acompañaba careciese de valor. Tenían el lugar que les correspondía en la era anterior a la venida de Cristo. No obstante, hermanos, el mandamiento con su relación en cuanto al sacerdocio era débil e inútil. Era incapaz de quitar la maldición que Dios había pronunciado sobre la raza humana. No podía efectuar la salvación eterna del creyente. David dio testimonio de lo inadecuado de los sacrificios de animales cuando confesó su pecado a Dios, allá en el Salmo 51:16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. El mandamiento era externo y correspondía a los deberes que cumplían los sacerdotes. Era incapaz de llevar al creyente ante la presencia de Dios. Lo que la ley no podía hacer, ya que no puede perfeccionar nada, Jesús lo hizo por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. Él abrió el camino hacia Dios. En su capacidad de sumo sacerdote, Jesús, al entrar en el lugar santísimo, reconcilió a Dios y al hombre. Por consiguiente, el creyente tiene plena comunión con Dios. Por eso Pablo escribe ahí en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En el desierto de Sinaí, hermanos, Dios le entregó los 10 mandamientos a los israelitas para hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa, según leemos en Éxodo 19:6. Aunque el pueblo, hermanos, manifestó su intención de vivir obedientemente ante Dios, como cuando ellos decían allá en Éxodo 19:8 o 24:3, haremos todo lo que el Señor ha dicho, nunca obtuvo la perfección. Los israelitas eran pecadores cuya transgresión tenía que ser quitada. Israel, en su vida pecaminosa, no podía existir en la presencia de Dios. Dios quería la expiación provista por otra vida. Sin embargo, las vidas de los animales sacrificados no podían lograr esa expiación. Asimismo, el sacerdocio, que había sido instituido para llevar a los israelitas a una vida
de consagración y perfección habían fracasado. El hecho que Dios declarase más tarde, por medio de un juramento, la inauguración de un sacerdote según el orden de Melquisedec, comprobaba la debilidad del sacerdocio arónico. Querido hermano, Dios mismo les había impuesto su ley a los sacerdotes, a los israelitas, por medio de los sacerdotes. Como legislador supremo, hermanos, Él estaba por sobre los mandamientos y ordenanzas que Él había instituido. Por eso, en el momento apropiado, Él pudo suplantar una ley determinada, la que tenía que ver con el sacerdocio levítico, e instituir un nuevo orden. El sacerdocio según el orden de Melquisedec difería radicalmente del de Aarón. No estaba basado en una ley, aunque de hecho fue confirmado por medio de un juramento, según el Salmo 110, versículo 4. Se trata más bien de un sacerdocio espiritual, cumplido en Jesucristo y establecido en los cielos, como lo tenemos ahí en los pasajes en pantalla. El sacerdocio de Jesús es diferente del orden sacerdotal de los descendientes de Leví. Su sacerdocio coincide con su realeza y es, por lo tanto, real. Jesús, querido hermano, y es rey y sacerdote a la vez. Aarón y sus herederos solo podían ser sacerdotes. La brevedad de la vida de los sacerdotes según el orden de Aarón daba testimonio acerca del carácter transitorio del oficio levítico. Las genealogías sacerdotales eran testigos mudos de la naturaleza pasajera del sacerdote. Pero en contraste con esto, el sacerdocio de Jesús es eterno. Oremos, Padre. Gracias te damos, mi Dios, porque por medio de estos pasajes nos queda más que claro la hermosa obra de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, porque nos diste a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, pero también nuestro sumo sacerdote, que como ofrenda perfecta traspasó los cielos, mi Dios, para ser presentada delante de ti. Gracias porque por medio de ello tenemos entrada y acceso a ti, Padre, y comunión contigo. Bendice a tu iglesia para que seamos una iglesia que se goza en esta hermosa palabra, profundiza en esta hermosa palabra. Y en virtud a esta hermosa palabra predicamos el Evangelio, Padre, para que otras personas tengan comunión contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Úsanos poderosamente como iglesia, Dios. Danos valor, danos palabra, danos sabiduría y gracia. En el nombre de Jesús, que nuestra luz no se apague mientras estemos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, y bueno, pues Dios me les bendiga, hermanos. Acuérdense que esta semana pues es especial porque bueno, pues ya estamos prácticamente preparándonos para nuestro primer culto presencial, hermanos, a reserva de que no pase otra cosa. Esperemos primeramente Dios que podamos el día domingo 1 de mayo, hermanos, tener nuestro primer culto presencial después de este largo periodo, hermanos, en el que no pudimos hacerlo y hemos estado haciendo todo de manera virtual. De momento, en esta primera etapa, hermanos, como ya lo hemos comentado los domingos, es importante que usted nos llene por ahí un formulario que hemos estado mandando en los grupos del WhatsApp de nuestra iglesia, hermanos, y de esa manera vamos en esta primera etapa a tener un procedimiento que pues no nos permite tener todos de un jalón, hermanos. Quisiéramos todos estar en el templo de manera presencial. Sin embargo, como le puede tocar este domingo, le puede tocar el siguiente y así sucesivamente, hermanos, para que pues tengamos, que no estemos apretaditos, que haya circulación del aire. Y pues bueno, va a seguir siendo el culto híbrido. Y para esto, hermanos, pues vamos a estar todavía haciendo un poco de aseo, vamos a estar arreglando un poquito algunas cosas que no hemos usado en 2 años, sobre todo cosas electrónicas, cosas que se usan comúnmente en el culto, hermanos, como el sonido. Vamos a estar haciendo pruebas de todo para que ore y para que también, hermanos, estemos al pendiente de que si haga falta algo, que podamos todos, hermanos, proveer para ello, porque de eso se trata, ¿verdad? No sabemos de momento todavía las cosas que nos están
por faltar. Y pues que el Señor nos provea, hermanos, también. Y bueno, lo espero el día de mañana, hermanos, mañana miércoles en nuestro estudio de teología sistemática. Acuérdense de miércoles de capacitación, ¿verdad? Seguimos con la teología de Dios, estamos en los atributos de Dios, en esta bonita clase de introducción a teología sistemática. Allí usted puede ver en pantalla las imágenes de dónde están las ligas de acceso del Zoom, hermanos. Lo espero con mucho amor. Y también el jueves, hermanos, damos comienzo Venid y Ved 2. Si usted llevó Venid y Ved 1, ya no volvió a tomar otro estudio, lo invito, hermanos. Estamos pues bien emocionados porque vamos a dar comienzo al Venid y Ved 2, ¿verdad? No falte. Y también, si Dios nos lo permite, a las 8 de la noche del día jueves lanzamos por ahí un mensaje evangelístico para que usted lo medite, lo comparta, ¿verdad? Y sea de bendición. Muy bien, y el día viernes también lo espero, hermanos, al punto de las 6 de la tarde en vivo, vía Facebook, a nuestro culto de oración en vivo, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Espero sus peticiones, hermanos, con tiempo, hasta antes de la 1 de la tarde del día viernes. Ya después, ya no, hermanos, ya después de la 1 de la tarde, lo que usted tiene que hacer es estar en vivo y mandar sus peticiones por la caja de comentarios del Facebook, y de esa manera poder compartirnos sus gratitudes, peticiones, alabanzas, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios me les bendiga, un fuerte abrazo. No deje de diezmar, de ofrendar, no deje de participar en sus grupos de oración, de departamentos también, hermanos, y no deje de participar en el reto Príncipe. Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo. Un fuerte abrazo, hermanos. Hasta la próxima. Bye.